Todos los cierres de la legislatura son contrarreloj. En la que acaba de culminar se dieron algunos hechos inéditos, como sesionar un domingo por la noche y forzar la depuración de algunos proyectos e iniciativas clave del gobierno. ¿Qué pasó? Aquí le contamos. Desde la redacción nos acompaña Carlos Murcia, nuestro periodista político que cubre temas específicamente del Congreso. Carlos, cuéntenos cómo fueron los últimos 20 días en el Congreso. Los últimos 20 días fueron muy álgidos, sobre todo porque el gobierno no tiene una mayoría total, es decir, la mayoría depende de los temas. Algunas veces logran el quórum completo para aprobar los proyectos, otras no. En estos 20 días sucedió lo del tema de las ratas que lanzaron al Salón Plenaria del Senado de la República a la bancada del Centro Democrático, y por ese hecho el presidente del Senado, Ernesto Macías, tuvo que levantar la sesión. Eso retardó un poco más el final de la legislatura, y por ello se sesionó hasta el 16 de diciembre, que fue un domingo, cuando termina la legislatura. Recordemos que el 16 de diciembre es cuando se terminan las sesiones ordinarias. Es un hecho inédito que el domingo se sesione a las 7 de la noche. ¿Cómo fue esa sesión? Pues llegaron 95 congresistas, se pensaba que no iba a haber quórum porque era el día que empezaban las novenas de aguinaldo, las novenas de Navidad, pero le quiero recordar que ya se había sesionado un lunes festivo cuando se eligió al contralor Carlos Felipe Córdoba, o sea que pues ya se había sesionado un festivo también en el Congreso. Carlos, en los últimos días salió adelante el proyecto de reforma tributaria, ley de orden público, la reforma política y el Ministerio de Ciencia. ¿Cómo fueron esos proyectos? ¿Por qué se sacaron adelante? Pues en primera instancia la reforma política se terminó de conciliar el 16 de diciembre, el tema álgido ahí fue lo de las listas cerradas y la paridad en las listas. En la Cámara de Representantes, en la plenaria, no aprobaron las listas cerradas, mientras que en Senado ya había sido aprobado, por eso tuvieron que conciliar y acoger el texto de la Cámara de Representantes. Se espera que en los siguientes debates se pueda incluir nuevamente el tema de las listas cerradas. Otro tema importante fue la ley de financiamiento, que se fue tramitado en las sesiones extras que comenzaron el lunes 17 de diciembre y terminaron el miércoles 19 de diciembre. Esa ley de financiamiento fue importante para el gobierno porque se dice que hay un déficit muy importante a nivel económico. Otro de los temas importantes, influyentes, fue la creación del Ministerio de la Ciencia, pues según los datos, Colombia está retardada y atrasada en el tema de la ciencia y faltaba el ministerio, pero no se va a crear más burocracia, sino van a unir varias entidades que actualmente funcionan para este tema, entonces las van a unir. Se dice que no van a crear más burocracia, y hacia el mes de junio se estaría nombrando el primer ministro de la ciencia en Colombia. Otro de los temas importantes fue el que le da herramientas para sancionar a la Superintendencia de Salud. Ese fue un proyecto presentado por el gobierno, por el Centro Democrático y por la Superintendencia de Salud, y fue aprobado el día martes en las horas de la madrugada. Otro de los temas, pero ya estaba planeado para ser discutido y votado en las sesiones extras, era el que tiene que ver con el proyecto de las TICs. Ese fue aprobado, ese fue aplazado para el 2019 porque genera mucha controversia y mucha polémica, y decidieron darle más discusión, más debates, y se espera que existan audiencias públicas en enero. Se dice que en febrero habría otras sesiones extras, ahí incluirían el de las TICs. Carlos, el proyecto anticorrupción o los proyectos anticorrupción, siendo una prioridad legislativa, no salieron este año. ¿Qué pasará con los proyectos, a las iniciativas de la oposición? Pues se espera que se vayan metiendo uno a uno en otros proyectos de ley. Por ejemplo, hay uno que se incluyó, que es el del 20%, que el Congreso intervenga en el 20% de la inversión pública en el país. Ese fue uno que se incluyó
pero se espera que se sigan incluyendo en el transcurso de la legislatura. Bueno, Carlos, muchas gracias por ese balance del Congreso que ya terminó. Se espera que en el próximo año terminen varios proyectos para depurar y continuamos con más análisis desde la redacción.